Bienvenidos al primer episodio de Comando Bélico MX. En esta ocasión les presentaremos un mini blog sobre el Mencho y su estructura criminal. Antes de continuar, no olvides de darle like, compartir y comentar. El Mencho pasó de ser un joven originario de una comunidad rural de Michoacán a ser uno de los narcotraficantes más poderosos y buscados del mundo. Viene de cuna humilde, no nació en el mundo del narcotráfico, él fue ascendiendo en la estructura criminal a diferencia de los Chapitos o el hijo del Mayo Zambada. El Mencho se hizo a sí mismo. Hijo de campesinos que emigraron a California, ahí fue arrestado en 1992 por tráfico de heroína y luego deportado a México. Tras su regreso trabajó como policía municipal en un municipio de Jalisco, para después integrarse al Cártel del Milenio liderado por la familia Valencia, donde ascendió como sicario y jefe de seguridad, en parte porque se casó con Rosa Linda González, la hermana de los líderes del cartel. Al convertirse en cuñado de los líderes de este mini cartel, él también fue invitado a formar parte de esta organización y gracias a su talento, capacidad e inteligencia para hacer el mal logró incrementar el poderío de este grupo criminal. Con Rosalinda González tuvo 3 hijos. Jessica, la mayor, apodada La Negra, se incorporó al negocio familiar. Nacida en California, fue detenida en Estados Unidos en 2020 por lavado de dinero y recuperó su libertad 2 años después. Se habla de ella como una de las posibles herederas del negocio de su padre. Rubén, el Menchito, considerado el segundo al mando, fue arrestado en Guadalajara en 2015 y extraditado a Estados Unidos. En 2025 fue condenado a cadena perpetua. Laisa es la hija menor que, a diferencia de sus hermanos, ha mantenido un perfil bajo, aunque ha sido vinculada a algunos operativos en México. Los hermanos de Rosalía, cuñados del Mencho, conformaban el Cartel de los Quinos, una organización criminal de las más ricas del mundo. El Cartel Jalisco fue creado en 2007 como un brazo armado bajo el nombre de los Matazetas. El grupo se independizó en 2010 y se dio a conocer a partir de septiembre de 2011, siendo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes. Siendo un hombre brillante que entendió que el cartel de Sinaloa iba a empezar un declive luego de la captura y extradición a los Estados Unidos del Chapo Guzmán, justo cuando el Chapo fue capturado y extraditado a los Estados Unidos. El Cartel Jalisco emerge como una fuerza importante en narcotráfico. El poderío militar competía con el mismo Ejército de México. El Cartel Jalisco utiliza armamento de grado militar, incluyendo drones equipados con explosivos y vehículos blindados de fabricación artesanal conocidos como monstruos. Con estrategias militares, lograron controlar gran porcentaje de trasiego de drogas desde el sur de México en Oaxaca hasta la frontera con Estados Unidos. Se trata de un hombre despiadado, logró infiltrarse en las estructuras del poder político en México e incluso logró que muchos jóvenes mexicanos, en su aspiración de crecimiento de vida, tuvieran la posibilidad de sumarse a las tropas del Cartel de Jalisco Nueva Generación. Pero ¿cómo el Mencho pasó de operador a capo? Así fue como él construyó el imperio criminal más violento de México. En 15 años, una organización criminal logró presencia en los 32 estados de México y en más de 60 países. Su líder acumuló una fortuna estimada en más de $1,000 millones y puso precio a la cabeza de militares. Su nombre fue Nemesio Oseguera Cervantes. El mundo lo conoció como el Mencho, pero como alguien que creció con oportunidades educativas limitadas, terminó construyendo uno de los imperios criminales más expansivos del planeta. Como paso de admirar a capos locales en Michoacán a convertirse en el narcotraficante más buscado por México y Estados Unidos, y porque su muerte no significa necesariamente el fin de lo que creó. A inicios de los años 80, en Aguililla, Michoacán, un joven pasador de droga observaba con admiración a un capo regional, Armando Valencia Cornelio, mejor conocido como Maradona, fundador de Cartel del Milenio, y lo que parecía una historia más dentro del narco mexicano era en realidad el inicio de algo distinto. 4 décadas después, ese joven no solo superaría a su ídolo, también rebasaría en alcance territorial a figuras como un Joaquín Guzmán o al igual un Pablo Escobar, ya que el crecimiento de CJNG no fue un accidente. Fue el resultado de una estrategia calculada en 3 movimientos: adaptación, confrontación e innovación. Adaptación: la apuesta por las drogas sintéticas.
Mientras otros grupos seguían dependiendo del mercado tradicional de cocaína y heroína, el Mencho entendió algo antes que muchos: el futuro estaba en los laboratorios. A mediados de los 2000, precursores químicos provenientes de Asia comenzaron a llegar al Pacífico mexicano. Las metanfetaminas no necesitaban hectáreas de cultivo ni depender del clima, bastaban químicos, cocineros y mucha discreción. El modelo cambió por completo: menos exposición en campo, mayor margen de ganancia, más conocimiento técnico. El narcotráfico dejó de ser exclusivamente rural y se volvió industrial, y con ese flujo constante de dinero el Cártel Jalisco pudo comprar armas, comprar autoridades y expandirse de manera acelerada. Pero el dinero no garantiza el poder. En el mundo criminal, el control territorial se impone o se pierde. Ahí comenzó el segundo movimiento. Confrontación, con la guerra frontal contra el Estado. Durante años muchos capos repitieron la misma frase: nuestra pelea no es contra el gobierno. El Mencho hizo lo contrario. El 1 de mayo de 2015, durante la Operación Jalisco, su organización derribó un helicóptero militar con un lanzacohetes. Murieron 11 militares y 2 policías federales. Ese día marcó un antes y un después. El CJNG dejó de ser una célula emergente y se convirtió en un actor central del mapa criminal global. A partir de entonces el grupo criminal adoptó una lógica paramilitar: bloqueos coordinados, ataques simultáneos, despliegue territorial y propaganda de fuerza. Sin embargo, la confrontación no se limitó al uso de armas. Como toda gran organización que se concibe en la guerra, el cártel comenzó a innovar en tácticas y tecnología de nueva generación, siendo pionero en el uso sistemático de drones explosivos. También se le atribuye la instalación de minas artesanales en zonas entre Michoacán y Jalisco. La violencia no era improvisada. Era estratégica. El terror disciplinaba comunidades, comerciantes, rivales e incluso a sus propios integrantes, pero ningún ejército se sostiene solo con armamento. Necesita hombres y necesita reemplazos constantes: la fábrica de reemplazos. Ahí entra otro de los pilares del imperio, poniendo de ejemplo casos como los del Rancho Izaguirre y sus ofertas falsas de empleo, aislamiento y adiestramiento forzado. Jóvenes, incluso menores de edad, eran captados en redes sociales y anuncios laborales. Promesas de miles de pesos semanales. Al llegar les quitaban sus celulares, los amenazaban y los hacían enfrentarse a mano armada. La lógica estaba definida: construir una maquinaria de reemplazo permanente con halcones, mensajeros y gatilleros, un ejército renovable. Sin embargo, el control no se ejerce únicamente a través del miedo. Para mantenerse en el tiempo, el Cártel Jalisco entendió que debía construir algo más complejo: gobernanza criminal más que violencia, además de armas. Desarrolló presencia social, como entregar despensas, financiamiento de eventos sociales, controlando todos los comercios y cobro de deudas. Y es que cuando el Estado se ausenta o se corrompe, alguien ocupa el espacio. Ese modelo fue descrito como una franquicia: células con autonomía operativa, pero bajo un mando central. Eso permitió expansión rápida y adaptación local. Durante años esa estructura le permitió mantenerse un paso adelante, pero ningún líder permanece oculto para siempre. El gran final: Tapalpa, febrero de 2026. Durante más de una década el nombre de Nemesio Oseguera Cerventas fue sinónimo de fuga. El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación sobrevivió a operativos fallidos, cercos militares y versiones contradictorias sobre su salud. Su captura y muerte se convirtió en prioridad binacional en febrero de 2026. La historia tomó otro rumbo. 20 de febrero, la pista. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, la inteligencia militar dio seguimiento a una persona cercana a su círculo íntimo. El rastro condujo a una zona serrana de Tapalpa, Jalisco. Durante 2 días, las fuerzas federales mantuvieron vigilancia discreta. No hubo despliegues visibles. La prioridad era confirmar presencia sin alertar el anillo de seguridad. El objetivo estaba ahí. 22 de febrero, el operativo. En las primeras horas de la mañana, fuerzas especiales establecieron un cerco terrestre y aéreo en la zona, una región serrana de vegetación densa y caminos rurales rodeados de bosque. Al aproximarse al punto donde se resguardaba el líder criminal, entre cabañas y maleza cerrada, su escolta abrió fuego. En el enfrentamiento, según información oficial, fue muy violento. Las fuerzas federales
Repelieron la agresión. 8 presuntos integrantes del cártel fueron abatidos en el sitio de aseguraron armas largas y equipo de alto poder, incluido un lanzacohetes durante la operación. Oseguera Cervantes resultó gravemente herido y evacuado bajo custodia y trasladado por aire. De acuerdo con la versión oficial, murió durante el traslado a la edad de 59 años. Una vez que se controló la situación, el personal de sanidad militar acude al lugar donde estaba el Mencho y su círculo de seguridad, sus 2 escoltas heridos. Determinan que es necesario evacuarlos, estaban muy graves, se pide el apoyo de un helicóptero para que descienda y sean trasladados a una instalación médica en Jalisco. Y se traslada al Mencho, sus 2 escoltas y el oficial herido. Desafortunadamente, pues, fallecen en el trayecto. Debido a eso, se decide en ese momento que ese helicóptero se dirija al Aeropuerto Internacional de Morelia, en Michoacán, en donde está un avión caza de la Fuerza Aérea. Llegan ahí, los trasladan al avión caza y ese avión caza se dirige a la Ciudad de México. Eso se decidió porque ya no era conveniente llegar a Guadalajara, sobre todo por el riesgo que podía correrse con que este grupo delictivo hiciera acciones más violentas ahí en la capital de Jalisco. Horas más tarde se registraron bloqueos e incendios violentos en distintos puntos del occidente del país. La reacción mostró que la estructura seguía activa. Con su muerte terminaba la trayectoria de uno de los hombres más buscados de México. Sin embargo, diversas analistas de seguridad han señalado que la caída de un líder no implica necesariamente el desmantelamiento del proyecto criminal que encabezó en las organizaciones criminales contemporáneas. Explican: el liderazgo puede caer, pero la estructura no siempre, es el fin de un líder, no del sistema. Expertos señalan que lo que deja el Mencho no es solo un cartel, sino un modelo operativo, diversificación criminal, estructura descentralizada, uso intensivo de tecnología, reclutamiento digital, penetración social y política. Porque la caída de un líder no desmantela automáticamente la maquinaria que perfeccionó durante más de una década. El verdadero desafío no es capturar a un capo, es desmontar las condiciones que permiten que surja otro, y entonces crea la pregunta: ¿la caída de Oseguera debilita realmente al cártel Jalisco o solo abre una nueva disputa interna? ¿El problema era un hombre, o el sistema que lo hizo posible? ¿Puede el Estado recuperar los territorios donde la gobernanza criminal se volvió normal y la historia del Mencho terminó? El desafío no, pero ¿qué pasa ahora con su muerte? ¿Quién se quedará al mando? Mientras se disputa el liderazgo por el control en México, ya se están dando a conocer videos con afirmación de poder. El video es atribuido a Abraham Jesús Ambriz Cano, alias El Yogurt, señalado como una de las personas que probablemente se quedará al frente del cártel Jalisco luego del fallecimiento del Mencho. Con esa ausencia, el control territorial no queda asignado por decreto. Aquí andamos ir en Europa, no, oiga, ya aquí andamos encargados, nomás para ver si va a estar con nosotros o no, porque está ayudando a los carteles unidos y pues le mandamos el mensaje que se acomode con nosotros o se acomode bien con ellos, porque los vergazos van bien. Aquí estamos en los bancos, para que sepa nomás. Y no me escondo, para que vea. Creando tensión e incógnita sobre qué será la continuidad del cártel Jalisco si no quien lograra imponer disciplina y administrar el control. Las plazas y el miedo. El cartel de las 4 letras operó por más de una década con el mando constatado en una sola persona. A diferencia de otros grupos criminales, esta no se construyó con una ruta sucesora visible. Gracias a esto, fuentes de inteligencia ha logrado descifrar quién podría ser la próxima persona que guíe a sus hombres y controle territorios. Pueden sustituir o hay un liderazgo liderazgos regionales, perdón. Tenemos identificados a varios líderes, 4 específicamente, que están bajo investigación, que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial. Entre los nombres mencionados figura Juan Carlos Valencia González, alias el R3 o el 03, hijastro del Mencho y señalado como operador Les Grupo Elite, una célula armada del cártel.
Estados Unidos ofrece una recompensa de $5 millones quien dé a conocer información sobre su captura. Ahora hablemos de Gonzalo Mendoza Gaitán, conocido como el Sapo, identificado por las autoridades como estratega en reclutamiento y expansión de territorio. También se menciona al operador regional Audias Flores Silva el Jardinero, con influencia en Jalisco, Michoacán y Zacatecas. Aquí el problema sería los picos de violencia, ya que se menciona la importancia de desmantelar al grupo criminal. Ricardo Anaya, senador de la República. El reto al que se enfrenta el país es a capturar figuras, desarmar redes financieras, sociales y logísticas que sostienen al cártel. Ahora se informa que fuerzas federales abatieron a Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, durante un operativo en Tapalpa, en Jalisco. Esta es información de última hora, por supuesto, más adelante le tendremos muchísimo más detalles, pero le repito, se informó que fuerzas federales abatieron a Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, durante un operativo en Tapalpa, esto en el estado de Jalisco. Y esto sería todo. Esto fue Comando Bélico MX. No olvides darle like, comentar y suscribirte a este canal. Nos vemos en un próximo video. Gracias.